El que sigue tampoco va a cumplir. Entonces yo no puedo cargar con los costos que implica respetar simplemente las decisiones judiciales cuando nadie más lo va a hacer. Esto deja de lado, ¿no es cierto?, una enseñanza de Joseph Raz que dice: una cultura de la legalidad, del respeto del derecho y una disposición a regirse por ella, incluso cuando significa una pérdida para nosotros. Es decir, las convicciones y la fe en el derecho serán las que nos permitan transformar nuestras derrotas de hoy, y como así debemos asumirla, como ganancias colectivas para el día de mañana. En definitiva, para ir terminando, son pocas las posibilidades para salir de este esquema. En la medida que no haya un cambio, y esto Gargarella lo resalta muy bien, en la forma de distribuir el poder, la salida va a ser harto compleja. No creo que la respuesta sea por el derecho penal, es decir, al derecho penal le cuesta demasiado controlar al poder. En el caso de Sosa, no es solamente la comunicación al poder legislativo, sino que la Corte lo que hace también es poner en conocimiento de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la irregular situación, y de eso no ha pasado nada. Es una posibilidad de lo que planteaba Luciano recién, la de los astraintes. Sin embargo, si leemos el artículo 9 de la reciente reforma en el sistema de cautelares contra la nación, vemos que no se pueden colocar cargas pecuniarias sobre los funcionarios públicos, es decir, acá hay una nueva limitación. En definitiva, lo que se Perdón que me meta, pero fue declarado inconstitucional. Ese artículo es exactamente igual, está en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Fue declarado inconstitucional. Hay jueces que han declarado inconstitucional por la violación al principio republicano. Repite lo que es el Código Nacional. Es por cierto, eso, indudablemente que sí, pero eso no quiere decir que sobre cautelares, no sobre mandato, no sobre tema de efectividad de las sentencias judiciales. Pero Perdón que me meta. No, está bien. Pero está, lo que pasa es que uno por tiempo no lo dice, pero esa mención es una copia textual del artículo del Código Nacional, y hay fallo de Capital Federal comentado por Gordillo, sí, donde avala la declaración de inconstitucionalidad de esa norma. Sí, yo no digo que no estoy defendiendo la constitucionalidad, pero significa un juez más legalista simplemente toma una norma y dice, bueno, evidentemente para reforzar lo que estoy diciendo no puedo recurrir a este mecanismo. Supongo que la solución tiene que venir de que cada uno de nosotros... ahí termino. La solución vendrá de la mano de que cada uno de nosotros, en la medida de las posibilidades, aporte lo suyo desde el lugar que le toque ocupar. Es decir, que simplemente el respeto de la palabra empeñada, y que esta no solo sea una pauta de moral individual, sino que se transforma en definitiva en una práctica de ética colectiva y pública. Muchas gracias. Bueno, por último va a hablar el doctor Lucio Plaza, del Ateneo de Rosario, filial Jujuy, con el tema efectividad de las decisiones del juez y teoría de la decisión. Buenas noches, gracias por la oportunidad de participar en este panel. Yo quería primeramente empezar diciendo que, si bien es cierto no lo conozco al doctor Acosta, me llenó de orgullo, digamos, que él manifieste, cuando agradecía, digamos, el hecho del homenaje que se le estaba brindando esta mañana, que él agradecía a los auxiliares de sus juzgados que lo ayudaron a fallar menos, pues realmente implica ese don de gente, de saber reconocer que, siendo él un prestigioso profesional de esta provincia, sepa que en el día a día el juez no simplemente interactúa con sus colegas, si es que tiene un tribunal colegiado, sino también interactúa con los profesionales de derecho que reclaman justicia, y fundamentalmente con los empleados, que por ahí son la parte más oscura, digamos, de la justicia, porque nadie los tiene mucho en cuenta. De todos modos, también agradecer a la gente que me permite esta posibilidad de estar acá. La provincia de Jujuy está bastante lejos, pero bueno, nos ha interesado el tema, por eso hemos tomado el atrevimiento y la posta de venir. Lamentablemente no hemos podido venir más, y bueno,
Yo quería, primeramente, para empezar mi exposición, referirme a una frase, digamos, que está en este libro que se llama Formas lógicas y metodológicas del razonamiento jurídico para abogados y jueces. Ninguna sentencia, por sesuda y técnica que sea, ningún fallo, por más que esté plagado de citas jurisprudenciales y opiniones de consagrados escritores y estudiosos, puede ser justa si, en lugar de rendir homenaje al ser humano, rinde homenaje a una suerte de tecnología jurídica que ha invadido las mentes de jueces y abogados, que apuntan más al perfeccionamiento legal que al hombre y al valor justicia. Esta frase me llenó mucho de dudas, porque en realidad uno siempre tiene esta premisa que explicaba la doctora Kamelmacher, que la sentencia en sí misma es un ente, una cosa que termina cuando se dicta y ya terminó la función jurisdiccional. Para eso tomamos en cuenta, digamos, las enseñanzas del doctor Marinoni, el profesor brasileño que nos capacitó luego del grado, y que fundamentalmente estaba relacionado a aquel derecho fundamental que tienen los brasileros en la tutela judicial efectiva de su código de procedimiento. Para esto vamos a empezar por lo más leve, porque esta parte que yo he tomado lamentablemente es de digestión densa, porque es la parte filosófica, digamos. Vamos a tomar dos casos, uno de Justo Clodomiro Caparro Samayoa contra Perú. Es una sentencia que tiene como base, digamos, que este señor, es un señor de 80 años, hace un juicio desde los 60 por un reajuste de su pensión, y cuando tiene 80 años se dicta una sentencia por la cual a él se le pagaban 1.500 soles, nuevos soles, que es la moneda actual, digamos, de Perú, estos 1.500 soles anuales, o sea, aproximadamente 120 por mes, y esto permitía a él que iba a cobrar todo su dinero en exactamente 217 años. O sea, era obviamente imposible por el hecho que él mismo ya tenía 80 años, con lo cual jamás podría llegar a percibir esa suma. Esto que por ahí puede parecer hasta un poco raro, digamos, que se dicte una sentencia de ese estilo, sí también es verdad que fue tomado por la prensa, digamos, peruana de una forma bastante agresiva, digamos, hacia la función de los jueces que dictaron esta resolución, que encima fue confirmada en el plano nacional, y que, bueno, luego permitió a él iniciar su trámite de la Corte, y que revirtió, digamos, una sentencia por una acción privada del derecho interno, y que le permitió inclusive tomar y embargar cuentas judiciales del Poder Judicial de la República a efectos de poder percibir sus pensiones, digamos, retrasadas. Otro caso es el caso de Julio Acevedo Jaramillo contra Colombia. Este docente, de la misma manera, había dictado, digamos, siendo docente, había sido alejado del cargo por un problema interno en la escuela, en el establecimiento donde trabajaba, por desavenencia con su jefe, con su director, y luego inició un reclamo en el año 88 por el cual él debía ser repuesto en el cargo porque no había motivo ni fundamento para su apartamiento. Desde el momento que él inicia su proceso judicial para el reconocimiento de sus derechos como un individuo, como un ciudadano, él lamentablemente se produce una reforma estatal en la educación pública colombiana, por el cual las designaciones que antes le hacía el Ejecutivo Nacional, digamos, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, lo hacen los municipios, o sea, las escuelas pasan a depender de los municipios, con lo cual el Estado, bueno, se alegaba, yo no puedo designarte de vuelta en el cargo que tenía por el hecho que yo no puedo designar docentes en las escuelas porque yo ya no manejo esa jurisdicción, ni tampoco tengo las partidas presupuestarias para cubrir tu sueldo. El señor Acevedo interpone, digamos, una serie de reclamaciones, y que inclusive a través del, digamos, cuando el Estado Nacional tiene que contestar, el fiscal, digamos, del Superior Tribunal de Perú establece, digamos, a favor de él y le dice que efectivamente no se puede justificar esta situación y que en realidad Perú era Colombia era un Estado nacional que era bastante renuente a cumplir las sentencias cuando eran dictadas contra el Estado o contra sus dependencias. Entonces, de esa forma se produce una sentencia exhortativa, como explicaba la doctora Kamelmacher,
por el cual el Estado debe cubrir su sueldo y que inclusive a través de lo que es la coparticipación municipal o estadual, ver de cubrir la partida presupuestaria para abonarle su sueldo y ubicarlo en las funciones que tenía, y si no tenía una función de educador de aula, en otra función como asesor de un Ministerio de Educación o alguna otra función, pero que no puede alegar, digamos, el hecho de que ya no tenía escuelas para ubicarlo él en su cargo. Estas dos sentencias que tuvieron, estuvieron muy relacionadas con los artículos que establecía la doctora, con el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, que ustedes recordarán, la doctora lo ubicó, digamos, en el PowerPoint, así que bueno, para ganar un poco de tiempo. Básicamente lo que establece no es simplemente, porque acá es la parte importante de estas sentencias, que el Estado no simplemente debe impartir, digamos, la pretensión que se representará por la acción jurisdiccional de la justicia de dictar una sentencia, que sería la primera etapa, sino inclusive debe cumplirla y hacerla efectiva. Esa efectivización será por la vía de, inclusive porque inclusive este artículo, especialmente el número 8.1, establece los recursos, no en sede penal, porque muchas veces nosotros en nuestro diario quehacer siempre relacionamos ese artículo con la parte penal por la parte recursiva, pero que en realidad ahí no dice eso, y es más, dice y aclara que puede ser civil, laboral o administrativo, con lo cual no es simplemente el hecho de que el Estado debe cumplir, sino que inclusive si no puede cumplir él, tiene que cumplir un tercero a costa obviamente del Estado. Bueno, estos dos precedentes son muy interesantes porque, bueno, mi